Hola muchachos, continuando con la parte de termodinámica 2, vamos a continuar con esta parte de los procesos. Tenemos que saber que hay procesos reversibles, irreversibles y cíclicos. Bueno, en este caso de termodinámica 2 vamos a tomar muy en cuenta los ciclos. En este caso lo más importante que tenemos que saber es el trabajo de un proceso cíclico. Aquí por ejemplo tenemos un ciclo cerrado que va desde un punto 1 a un punto 2, el cual podemos ver que está yendo en sentido horario. Cuando vemos de esta manera podemos ver que va a haber un calor absorbido y aquí un calor cedido, creándose aquí un trabajo. Podemos determinar la fórmula del calor total del ciclo, que va a ser el calor absorbido menos el calor cedido. También podemos decir que esta fórmula va a ser igual al trabajo del ciclo. Tenemos muy en cuenta esta formulita que es muy importante a la hora de resolver ciclos. Podemos ver que el trabajo del ciclo se va a deducir a que es el trabajo de ida de un proceso menos el trabajo de retorno. Uno de los trabajos siempre va a ser negativo, tomar muy en cuenta eso. Uno de los ciclos más conocidos que tenemos que tomar en cuenta es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot va a estar formado por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Desde otro punto de vista podemos decir que va a tener dos procesos de expansión y dos procesos de compresión. ¿Ok? Podemos ver que aquí para sacar el ciclo de Carnot el rendimiento va a ser igual al trabajo del ciclo sobre el calor absorbido. Bueno, resolviendo matemáticamente vamos a tener como 1 menos calor cedido sobre calor absorbido. O también si simplificamos los calores vamos a tener como temperatura cedida sobre temperatura absorbida. Tomar muy en cuenta esto, la parte del ciclo de Carnot. Otros ciclos que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tener en cuenta el ciclo Otto, el ciclo Brayton, el ciclo Diesel y el ciclo Stirling. Tengan muy en cuenta sobre esto. En todo caso, podemos ver que el ciclo Otto hay que saber diferenciar los procesos adiabáticos de los procesos isotérmicos. Como podemos ver, el ciclo Otto está formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isocóricos. El ciclo Brayton, podemos ver acá, que va a estar formado por dos procesos isobáricos y dos procesos adiabáticos. De igual manera podemos ver el ciclo Diesel, que está formado por un proceso isobárico, dos procesos adiabáticos y un proceso isocórico. Tomar muy en cuenta esto. Y finalmente el ciclo de Stirling. El ciclo de Stirling aquí por ejemplo es muy parecido al ciclo Otto, pero en este caso no se trata de dos procesos adiabáticos, se trata de dos procesos isotérmicos. Cuando nos habla de que, ¿cómo vamos a diferenciar estos dos procesos? Cuando nos hablan de isotermas, nos tienen que dar como dato las temperaturas en el gráfico, ¿ok? Tengan muy en cuenta esto. Y podemos ver que está formado también por dos procesos isocóricos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en esta primera parte de acá. Una nota importante que quiero que se entienda bien es sobre el ciclo de Carnot. Cuando nuestro ciclo vaya en sentido horario, estamos hablando de una máquina térmica. En todo caso, nuestro ciclo de Carnot está funcionando como una máquina térmica. Tomen en cuenta eso, por favor. Luego, cuando nuestro ciclo de Carnot funciona en sentido antihorario, está trabajando como una máquina frigorífica. Eso quiere decir que está dando frío. Ok, que así, mucho ojo con esta parte de acá. Continuando con la parte de entropía, ¿qué es la entropía? La entropía sabemos que es el desorden molecular de las partículas de un gas o de algún fluido. Bueno,
En sí, la entropía no nos van a pedir hallar, pero en todo caso nos van a pedir hallar el cambio de variación de la entropía. El cambio de variación de entropía vamos a tenerlo como entropía absorbida menos entropía cedida. Pero por lo general esto va a ser igual a 0. En el ciclo de Carnot tenemos que tomar en cuenta los siguientes rendimientos para poder hallar, ¿ok? Algo importante que también que tenemos que saber es cuando nos pidan hallar el coeficiente de comportamiento, o también más conocido como COP. Esto va a ser el calor extraído de la fuente fría sobre el trabajo de ciclo. Este COP solamente va a pasar cuando nuestro ciclo esté trabajando como una máquina frigorífica. Tomar muy en cuenta eso. Estas son las formulitas del COP. Va a ser calor cedido sobre trabajo de ciclo. O calor cedido sobre calor absorbido menos calor cedido. ¿Ok? Bueno, pasemos a los ejercicios. Ok, yendo con el problema 1, nos dice calcula la temperatura de la fuente fría de una máquina frigorífica de Carnot en inmediaciones de un ambiente de 18 grados centígrados, cuyo motor tiene una potencia de 4 HP para extraer 17.117 kilocalorías durante una hora. Ok, para resolver este ejercicio hay que tener en cuenta en qué sentido está yendo nuestro ciclo de Carnot. Como sabemos, nuestra máquina frigorífica, o sobre todo la del ciclo de Carnot, está formada de la siguiente manera. Vamos a dibujarla. Vamos a tener una fuente caliente y una fuente fría. ¿Ok? Nuestra fuente fría obviamente va a ser lo que está con azulito, que así, mucha atención. Cuando hablamos de una máquina frigorífica, estamos hablando de que va a trabajar de la siguiente manera. Va a ir desde una fuente fría al motor que va a transformar esta energía en fuente caliente. Y aquí se va a introducir un trabajo. ¿Ok? Este va a ser nuestro ciclo de Carnot, pero trabajando como una máquina frigorífica. ¿Ok? Para resolver el ejercicio tomamos los siguientes datos que son muy importantes. Nos dice que tiene una temperatura ambiente de 18 grados centígrados. Ok. Y el motor está trabajando con una potencia de 4 HP. Eso quiere decir que tenemos que hacer una formulita de conversión. Y queremos extraer, en todo caso, cuando hablamos de extraer, calor cedido sería 17.117 kilocalorías en un tiempo de una hora. Ok. Para iniciar, ¿a cuánto equivale un HP en watts? Un HP equivale a 746 watts. Y así con esto vamos a realizar nuestra conversión. Eso quiere decir que 4 HP equivale igual a
Vamos a poner 4 HP por 746 watts sobre 1 HP es igual a 2984 watts. Ok, ¿qué más vamos a convertir? Nuestras 17.117 kilocalorías, mejor si lo trabajamos en kilojoules. Como sabemos también, una kilocaloría equivale a 4,186 joules, teniendo al final unos 71.651,7 kilojoules. Ok, con estas conversiones vamos a empezar a solucionar el problema. Escribimos solución. Hay que tomar en cuenta que la potencia es igual a trabajo sobre el tiempo. Pero en este caso, mejor si hallamos el trabajo que se está produciendo en esta máquina frigorífica, lo cual vamos a tener trabajo igual a potencia por el tiempo. Sabemos que tenemos de potencia 2984 watts y vamos a poner el tiempo que está trabajando esta máquina es 1 hora. Eso quiere decir que está trabajando 3600 segundos, dándonos un trabajo total de 10.742.400 joules. Súper grande la cifra, ¿no? Ok. Este dato lo dejamos para después. Ahora hay que tomar en cuenta el dato de la temperatura. En este caso nos está diciendo temperatura ambiente. Ok, cuando trabajemos con ciclos no hay que trabajar en grados centígrados. Hay que trabajar en grados Kelvin. Ok, esta temperatura que nos está dando va a ser igual a nuestra temperatura absorbida, ya que está en el ambiente. Sumando a nuestros 18 grados 273, vamos a tener una temperatura absorbida de 291 Kelvin. Tomando en cuenta que esta es una máquina frigorífica, tenemos que usar el coeficiente de comportamiento, ya que hemos dicho que es el calor extraído de la fuente fría sobre el trabajo del ciclo. Y justamente tenemos esos datos en la parte de acá. Tenemos tanto como el calor cedido sobre el trabajo del ciclo, que así solo tenemos que sacar el coeficiente de comportamiento, teniendo el calor cedido 71.651,7 kilojoules y el trabajo del ciclo, vamos a intentar reducirlo, vamos a tener 10.742 kilojoules, dándonos un coeficiente de comportamiento de 6,67. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora con este dato?
Como podemos ver en la formulita de acá, sabemos que el coeficiente de comportamiento también va a ser la temperatura cedida sobre la temperatura absorbida menos la temperatura cedida. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Sabemos que COP va a ser igual a la temperatura cedida menos sobre temperatura absorbida menos temperatura cedida. Pero en este caso vamos a despejar la temperatura cedida, ya que tenemos como dato la temperatura absorbida. COP por temperatura cedida. Perdón. COP por temperatura absorbida menos temperatura cedida igual a temperatura cedida. Si despejamos la temperatura cedida, vamos a tener lo siguiente. Temperatura cedida es igual a COP TH por TH sobre 1 más COP. Ok, solo queda reemplazar los datos. Como dijimos antes, vamos a manejar nuestros datos en Kelvin, ¿ok? Bueno, reemplazando 6,67 y en vez de temperatura absorbida 291, lo que nos va a dar es 253 grados Kelvin. Pero no tenemos que olvidar en qué unidades hemos comenzado. Eso quiere decir que vamos a volver a convertir nuestra temperatura en grados Kelvin a grados centígrados. Eso quiere decir que 253 menos 273 es igual a menos 20 grados centígrados. En todo caso, este es el valor de nuestra temperatura cedida. Con eso terminaríamos el problemita 1. Bueno, continuando con el problema 2, ¿qué nos dice el enunciado? Se considera 1 kilogramo de aire, gas perfecto, que describe el ciclo de Carnot de ABCDA. Eso quiere decir que es un ciclo cerrado. A, B y C, D son isotérmicos y B, C y D, A adiabáticos reversibles. Como podemos ver, la temperatura en el punto A es igual a T1 igual a 300 Kelvin. Las presiones en los puntos A, B y C son respectivamente P1 igual a 1 atmósfera, P2 igual a 3 atmósferas y P3 igual a 9 atmósferas. Podemos ver que nos está dando el Cp igual a 1000 julios kilogramos sobre Kelvin. Y el gamma va a ser igual a 7 quintos. ¿Qué nos pide? Calcular el rendimiento termodinámico del ciclo, las variaciones de entropía del aire en las 4 transformaciones. Bueno, para la solución de este problema, como anteriormente les había dicho, es bueno crearse una tabla con los datos del problema. En este caso vamos a crear una tabla para los 4 puntos A, B, C y D. Y de esta manera podremos ver qué puntos o qué datos nos faltan. Y así la vamos a ir, vamos a poder completarla. Ok. Creamos una pequeña tablita para los 4 puntos, los cuales cada punto tiene que tener las siguientes características: presión, temperatura y volumen. ¿Ok?
Como podemos ver acá, ya tenemos todos los datos sacados del enunciado y podemos observar que no tenemos ningún dato de volumen, lo cual para poder llenar la temperatura 2 tenemos que sacarlo solamente con presiones y temperaturas. De este modo nos tenemos que acordar de alguna fórmula que lleve en función de la presión y la temperatura, y puede ser también el coeficiente adiabático, ¿ok? Ya que no tenemos ningún valor de volumen. La siguiente fórmula nos va a servir para poder trabajar tanto con presiones y temperaturas. Esto nos va a servir para procesos adiabáticos. En todo caso, vamos a tener que trabajar el proceso adiabático entre B y C y también D y A. Para poder hallar la temperatura en C, que es igual a la temperatura 2, vamos reemplazando en la siguiente fórmula que ya habíamos planteado. Ponemos presión en B igual a gamma menos 1 sobre temperatura en B elevado a la gamma. Hay que tomar en cuenta que ahorita estamos trabajando para el proceso adiabático B y C. Es igual a la presión C elevado a gamma menos 1 sobre temperatura C elevado a la gamma. Ok, tenemos los siguientes valores. Tenemos la presión en B, la presión en C, tenemos tanto la temperatura en B, el único dato faltante sería la temperatura 2, eso quiere decir la temperatura en C. Lo que vamos a proseguir a despejar la temperatura en C. Lo cual, si despejamos la temperatura en C, vamos a tener la siguiente ecuación. Presión en C sobre presión en B elevado a gamma menos 1 sobre gamma por temperatura en B. Teniendo estos datos, solamente nos queda reemplazar. Sabemos que la presión en C es igual a 9 y la presión en B es igual a 3. Tenemos como dato que el coeficiente adiabático vamos a tener 7 quintos menos 1 sobre 7 quintos. Y sabemos que la temperatura en B es igual a 300 Kelvin. Metiendo esto a la calculadora, nuestra temperatura en C va a ser de 410,6 Kelvin. Ok, ya tenemos este dato. Ahora, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? El problema nos pedía, inciso A, hallar el rendimiento termodinámico del ciclo. Bueno, hallando la temperatura en C, es como hallar también la temperatura 2, lo cual ya tendríamos en la tabla completando la temperatura 2. Colocamos 410,6 Kelvin, 410,6 Kelvin. Ok. Ahora sí podemos hallar el rendimiento del ciclo. Ok.
Sabemos que para hallar el rendimiento en el ciclo de Carnot podemos usar la siguiente fórmula. Rendimiento igual a 1 menos temperatura cedida sobre temperatura absorbida. Ok, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestra temperatura cedida y cuál es nuestra temperatura absorbida? Como podemos ver, el ciclo de Carnot está yendo en sentido horario. Eso quiere decir que está habiendo calor absorbido. Eso quiere decir que el calor está entrando. Ok. Y que se trata de una máquina térmica. Y el calor cedido sería el que está saliendo. Ahora, viendo los isotermas, podemos ver que vienen de la siguiente manera. Entonces, ¿por qué isoterma está ingresando? Está ingresando por el isoterma que es igual a temperatura 2. ¿Ok? Eso quiere decir que nuestra temperatura 1 va a ser nuestra temperatura cedida y nuestra temperatura 2 va a ser nuestra temperatura absorbida, para el cual tenemos ya los datos. El rendimiento va a ser igual a 1 menos, ¿cuánto equivale la temperatura 1? Nuestra temperatura 1 es igual a 300 y nuestra temperatura 2 es igual a 410,6. Ok, tenemos 300 Kelvin sobre 410,6 Kelvin. Ingresando esto a la calculadora nos va a dar el siguiente dato, que el rendimiento va a ser de 26,9%. Ok, esa sería nuestra respuesta del inciso A. Pasemos ahora al inciso B. ¿Qué nos pide en el inciso B? Nos pide hallar las variaciones de entropía del aire en las 4 transformaciones del ciclo. Eso quiere decir en los 4 procesos, tanto adiabáticos como isotérmicos. En nuestra figura vamos a reconocer los procesos adiabáticos. Como podemos ver, el proceso de D a A es un proceso adiabático y de B a C es otro proceso adiabático. Pero recordemos que los procesos adiabáticos en los ciclos son iguales a 0. Eso quiere decir que la variación de entropía, la variación de entropía en los procesos adiabáticos van a ser igual a 0. Va a ser la variación de entropía de D a es igual a 0. Y la variación de entropía de B a C es igual a 0. Hasta entonces ya tendríamos dos procesos de entropía, de variación de entropía del ciclo, lo cual solo nos faltaría para los procesos isotérmicos, tanto de C a D como de A a B. Ok. Para los procesos isotérmicos, recordemos que la variación de entropía están formuladas con las siguientes ecuaciones. En este caso, la variación de entropía de CA, que es un proceso isotérmico, va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener número de moles, coeficiente universal, por el logaritmo de la variación de presión en A sobre presión en B. ¿Ok?
Ahora hay que tomar en cuenta que como dato nos está dando la masa del gas, que es el aire, es de 1 kilogramo. Recordemos ese dato. Ahora también recordemos que el gas que nos está dando es la del aire. ¿Cuántos son los moles del aire? ¿Cómo vamos a sacar? Vamos a sacarlo con la siguiente formulita. Número de moles, masa del gas, sobre peso molar. Tenemos 1 kilogramo de aire, eso quiere decir 1000 gramos. Poniéndolo todo en unidades de gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del aire? 28,9. Ok, esto nos va a dar un total de 34,6 moles. De esta forma sacamos los números de moles del gas del aire. Ok, ahora sí, reemplazando en la variación de entropía, que va a ser del proceso de CA, aquí hubo un pequeñísimo error. No es de CA, es de DAC. Vamos a tener la presión D sobre la presión C. Ahora sí, con esta corrección reemplazamos los números de moles que tenemos es de 34,6. El coeficiente universal vamos a utilizar 8,314 por el logaritmo. La presión en C es igual, en A es igual a, la presión en D es igual a 2 y la presión en C es igual a 9. Tomando la siguiente corrección en la tabla, podemos ver que la presión en B y en D es igual a la presión 2 igual a 3. Eso quiere decir que la presión en D va a ser igual a 3. Entonces, a la hora de reemplazar en nuestra formulita de la variación de entropía de C a de D a C, vamos a tener lo siguiente: 3/9. Introduciendo esto a la cálculo, nos va a dar el siguiente valor: menos 316,03 joules sobre grados Kelvin. Ok, con eso ya tendríamos de un proceso. Saquemos para el siguiente proceso, que es el proceso isotérmico de A a B. Ok, vamos a tener que usar la misma formulita que así, para no estar copiando, copy paste vamos a hacer. Cambiando simplemente que el proceso de acá va a ser de A a B. Ok, eso quiere decir que nuestras presiones van a ser en la parte de arriba presión en A sobre presión en B. Igualmente tenemos los siguientes valores. Vamos a copiar esta partecita de acá. Voy a hacerlo un poquito más rápido. La presión en A
Los valores que tenemos son 1 y B 3. ¿Ok? Pero en este caso, como estamos yendo en sentido contrario, vamos a utilizar el signo negativo, dándonos la entropía entre A y B igual a 316,05 joules sobre Kelvin. Esa sería la variación de entropía del isoterma de A a B. Ok, tomen muy en cuenta en qué sentido está yendo el proceso. Esto lo arreglamos, vamos a poner de A a B, subíndices. Y bueno, con eso ya tendríamos todas las entropías de todos los procesos en el ciclo. Eso sería todo. Y bueno, cuídense, adiós.